La Banda Municipal de Manizales sigue con sus tutorías virtuales. A esta hora damos inicio a este especial del bambuco y del pasillo por parte de nuestro saxofonista John Alejandro Sánchez Gil. Acompáñenos en este viaje musical a través de la región andina, donde vamos a tener la explicación de la obra musical de don Pedro Morales Pino y Emilio Murillo. Hola, mi nombre es John Alejandro Sánchez Gil, integrante de la Banda Municipal de Manizales. Me desempeño como saxofonista y el día de hoy vengo a traerles una información acerca de la música de la región andina colombiana, ya que dentro del repertorio de la Banda Municipal de Manizales siempre están presentes los ritmos de nuestro país. Quiero iniciar agradeciendo al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales por brindarnos la posibilidad de llegar a cada uno de sus hogares, para llevarles así un poco de música y algo de información para de diversas maneras hacer más llevadera la situación por la que estamos pasando. La región andina colombiana, compuesta por Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, cuenta con una gran variedad de ritmos debido a la diversidad cultural de la región, siendo la música un reflejo de las costumbres e influencias. Los géneros que componen el repertorio de la región andina son bambuco, pasillo, guabina, torbellino, sanjuanero, carranga, rajaleña, bunde tolimense y la danza. Pero en este video voy a hablar de dos de ellos en específico, que son el pasillo y el bambuco, ya que son como los más destacados o los más sonados en nuestra geografía nacional. Voy a iniciar entonces hablando un poco acerca del bambuco. El bambuco tiene sus orígenes entre los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y en cuanto al sentido etimológico de la palabra hay dos posibles opciones. El primer posible origen corresponde a la unión de dos palabras quechuas, huampu, que significa canoa o balsa, y puku, que significa vasija. Huampu puku significa vasija en forma de canoa, haciendo referencia al arte quechua de las cerámicas. Y el segundo posible origen también parte de la palabra huampu, canoa, y ku, que remite al posesivo se, siendo huampu ku una referencia a los canoeros quechuas. Al llegar los españoles no lograron entender la palabra y la denominaron bambuco. El bambuco nace en el Gran Cauca, antiguo departamento de Colombia que comprendía la región pacífica y el sur del país, incluyendo la Amazonía. Luego se dispersó por el sur hasta Perú y tiende hacia el norte por las riberas de los ríos Cauca y Magdalena, para convertirse en música y danza nacional. En el proceso de consolidación del bambuco como un aire nacional, se vio marcada la intervención de diversas razas, indios, negros y blancos, que buscaban oprimir la intención represiva que tenía la España de aquel entonces y convertirse en la voz de libertad de esta tierra. La influencia del bambuco está basada en tres factores. Primero, las culturas aborígenes indígenas. Segundo, la influencia europea traída por los españoles. Y tercera, la influencia rítmica africana que venía con los esclavos de los españoles. De León Cardona, el bambuco optimista. Los bambucos tienen una forma tradicional de tocarse, pero ahora voy a tocar una reducción de la obra.
musicólogo Guillermo Abadía, la palabra pasillo es el diminutivo de paso. Un paso normal tendría un compás de 2/4 y una longitud de 80 centímetros. El paso doble, que tiene un compás de 6/8, una longitud de 68 a 70 centímetros. Y el pasillo, que le corresponde un compás de 3/4, tendría una longitud de 25 a 35 centímetros. Entonces, los europeos bailaban el vals con un paso mucho más extenso que lo que se adoptó a Colombia, que es un paso más corto. Este ritmo surgió en la época independentista en los Andes neogranadinos, como aire y danza de libertad. Era sinónimo de alegría a raíz de la independencia, llegando a ser un símbolo musical del mestizaje hispanoamericano. El pasillo llegó de Europa como el vals y como parte del proceso de expansión de la cultura europea en Colombia durante el siglo XIX. Surge como una variante del vals colombiano, el cual se derivó de los valses de Johann Strauss y la contradanza, que era un vals inglés alegre, el cual se bailaba en parejas. La transformación del vals en pasillo sucede cuando se comienzan a interpretar valses europeos en Colombia a un tiempo más rápido. En la interpretación del pasillo encontramos dos tipos, el pasillo fiestero y el pasillo lento, vocal o instrumental. El pasillo no tuvo que ser formalizado y disciplinado en un canon de pautas estructurales, ya que venía en un régimen de partituras desde Europa. De Sebastián Solari, el pasillo Río Cali, también una versión reducida. Dentro de los compositores colombianos más destacados se encuentran Pedro Morales Pino y Emilio Murillo. Hicieron aportes muy grandes mediante sus obras, ya que fueron nacionalistas. El nacionalismo es un movimiento del romanticismo que busca renovar los lenguajes mediante la creación artística, tomando el folclore de una zona o región como base orgánica de sus composiciones. Estas obras aportadas por estos dos compositores fueron obras que quedaron como emblema de nuestro país y sirvieron como pauta, o aún sirven, para nuevos compositores. Pedro Morales Pino nace en 1863 en Cartago Valle y muere en 1926 en Bogotá. Además de compositor, fue director y docente de música. Sus orígenes son de una familia humilde. Tuvo que vender dulces y esto le dio su primer acercamiento a músicos de la calle. Su madre, al ver su aptitud, le regaló un tiple y un curso con el maestro José Hoyos. En su adolescencia estudió pintura, obteniendo logros como ganar una beca en la Academia de Dibujo de Alberto Urdaneta y también participó en la Exposición Nacional de Pintura de Bogotá, en la cual presentó retratos de personalidades reconocidas de la época. Su gusto por la música fue superior al gusto que sentía hacia la pintura, y dentro de sus logros más destacados se encuentra que en 1897 crea la Lira Colombiana, en la cual era primera bandola y director. Con este grupo dio a conocer muchos bambucos y pasillos a nivel nacional. Fue una manera de llevar a otros países la música que estábamos haciendo. En 1890 inicia a componer obras musicales basadas en el folclore y las músicas tradicionales colombianas, utilizando técnicas académicas de composición musical.
En 1890 inicia la composición de obras musicales basadas en el folclore y la tradición oral musical colombiana, usando técnicas de composición musical académica. Recibió diversas condecoraciones por su labor. Internacionalizó pasillos, danzas y bambuco como intérprete. Además, participó en la creación de diversos grupos y su catálogo fue bastante extenso, de más de 100 obras. Entre sus obras sobresale el Bambuco Cuatro Preguntas, el cual generó polémica sobre la correcta escritura del bambuco, ya que éste estaba en compás de 3/4 y generalmente el bambuco se ha escrito en compás de 6/8. Llegas con lo que hiciste y mis sospechas te asombran. Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombran? El siguiente compositor es Emilio Murillo. Emilio Murillo nació en Bogotá en 1880 y falleció en la misma ciudad en 1942. Desde muy joven se apasionó por los aires de la tierra e hizo contacto con prestantes músicos y poetas del momento. Inicialmente, Murillo entró en los círculos bohemios y se cuenta que alguna vez impresionó a sus integrantes con su interpretación en flauta. Años más tarde, la flauta fue cambiada por el piano y en 1908 crea la estudiantina Murillo. Fue alumno del ya mencionado Pedro Morales Pino en el tiple y estudió piano en la Academia Nacional de Música. Además, fue director de conjuntos instrumentales y vocales, defensor de la música popular y hasta dueño de una de las primeras cervecerías que tuvo el país. La primera época de sus composiciones se caracteriza por estar basada en obras de salón popular europeas, es decir, valses, mazurcas, polcas y otras danzas. Sin embargo, desde finales del siglo XIX había iniciado la publicación de piezas pertenecientes a los géneros colombianos a través de la prensa y en hojas sueltas, como lo son los bambucos El Trapiche, La Cabaña y El Guatecano. En cuanto a pasillos, aproximadamente 30 identificados solamente con su número, Murillo realizó un despliegue virtuoso en el piano, con la intención de academizar la música colombiana. Murillo fue uno de los primeros músicos colombianos conscientes de la importancia de las grabaciones, después de un primer viaje a Nueva York en 1907 en el que intentó infructuosamente dejar sus temas registrados en discos. 3 años después, en 1910, logró grabar discos de piano solo y varios más como director invitado de la célebre lira antioqueña. Luego repetiría la hazaña en 1917. Bueno, entonces de esta manera termina mi intervención. Espero les haya gustado, que toda la información sea muy provechosa para ustedes. Y les cuento que toda la información que había en este video la saqué de las páginas web del Banco de la República y de la Radio Nacional de Colombia. Allá pueden encontrar contenido muy interesante acerca del folclore colombiano, de la historia. Hay una biblioteca muy buena que les recomiendo que visiten. Y muchas gracias, que estén muy bien.